Bien, pues para ir bien de tiempo, vamos a continuar en la sesión rápidamente y me cabe el gusto y la alegría de poder presentar en la conferencia inaugural a la profesora Ana Isabel Peirats Navarro. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia, con premio extraordinario de doctorado y premio Manuel Milà i Fontanals de Estudios Románicos por su tesis doctoral. Es la directora del IPEMIR, Institut Isabel de Villena de Estudis Medievals y Renacentistes, de la Universidad Católica de Valencia. Perdona mi valenciano, que es un poco limitado. Tras realizar estancias de investigación pre- y postdoctorales en Italia y Alemania, en centros de reconocido prestigio, desde 2007 es docente de la Universidad Católica de Valencia. Actualmente es coordinadora del programa de doctorado en retos de las ciencias sociales y humanas, directora del Servicio de Biblioteca y Publicaciones de la misma universidad, así como directora de Espécula, revista de Humanidades y Espiritualidad, que en muy poco tiempo ya se ha posicionado como una revista de referencia en el mundo de la espiritualidad. Y aprovecho para presentarla y para que la conozcan, porque está en Internet y ciertamente los trabajos son de primera categoría. Espécula. Este es el número 2, pero ya lleva 4 en un año y poco. Recientemente ha sido responsable de la gestión y creación de un nuevo sello editorial, ya dado de alta en la agencia del ISBN, con el nombre de Ultrella, editorial adscrita al mismo IBEMIR que dirige. Interesante también este asunto. Ana es sobre todo una amiga fiel, verdadera, apasionada de la investigación, que nos ha acompañado anteriormente en la celebración del ciclo de grandes mujeres en la época de Isabel la Católica. Su último libro, presentado hace apenas 10 días, sujeta solo, en el marco de un congreso internacional celebrado en Valencia, se titula Isabel de Villena y la espiritualidad europea tardo-medieval. Está pues, en varios idiomas, porque ella, aparte del valenciano como lengua materna, habla, por supuesto, el castellano perfectamente y todos los idiomas de alrededor. Yo la he escuchado hablar y va cambiando al portugués, al alemán, al italiano, al inglés, francés, y va cambiando en función del interlocutor, sin ningún problema. Y el libro lo manifiesta así de claro. En esta misma línea interpretativa, hoy nos ofrece la conferencia inaugural de estas terceras jornadas que ha querido titular Una mirada de la espiritualidad femenina en el occidente europeo tardo-medieval. Muchas gracias, Ana, por hacer este nuevo esfuerzo de compartir con nosotros tu trabajo y bienvenida a tu casa. Te escuchamos. Le he dado 40 minutos, que serán 38, porque le apagaré el micro. Tiene para 2 horas, pero el programa hay que ceñirlo a los 40 minutos previstos. Bien, bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a amigo José Antonio por esta presentación tan generosa. Es lo mejor que le puede pasar a alguien que inaugura unas jornadas, ¿no? que le presente un amigo, y así es como lo siento y me congratulo de tener este hermanamiento con la Universidad Católica de Ávila y la Universidad Católica de Valencia, que prácticamente cualquier evento que realizamos lo estamos haciendo ya conjuntamente y es un placer contar con ellos. Bueno, quisiera dar las gracias tanto a José Antonio, de quien la Universidad Católica de Ávila creo que tiene mucha suerte de contar con él como vicerrector de investigación, de David Sánchez también, amigo y miembro del grupo TEIPAC, Territorio, Historia y Patrimonio Cultural Digital, porque cualquier evento que realizan lo hacen con mucha entrega, desinterés y siempre es un éxito en difusión. La verdad es que es encomiable los resultados de todos los eventos que realizan. Dicho esto, saludar también a todas las autoridades académicas, civiles, capitulares, a todos los asistentes en presencia y en streaming a través del canal YouTube. Y bienvenidos a estas terceras jornadas sobre Isabel la Católica. Como bien han presentado, en esta ponencia inaugural voy a tratar de realizar una mirada lo más breve posible,
dentro de la amplitud del término, de la espiritualidad femenina en el occidente europeo tardomedieval. Para ello nos hemos de centrar en el contexto de los siglos XIV a XVI en el occidente europeo, donde se experimenta un cambio en el tipo de espiritualidad existente desde el siglo XI, después de la influencia ejercida por el franciscanismo en el siglo XIII, a partir del siglo XIII. En toda Europa circulaban manuales de meditación en latín, como el caso de las Meditationes Vitae Christi o el Arbor Vitae Crucifixe Jesu de Huertí de Casale, así como las meditaciones atribuidas al pseudo Bonaventura, que a modo de manual o devocionario se tradujeron a la mayor parte de las lenguas de Europa. Este fue el origen, como ya se ha comentado en la inauguración, de un cambio de espiritualidad, de la devotio moderna que surgió en el siglo XIV en los Países Bajos. En esta nueva corriente se implicaba un proceso de cambio en lo referente a la meditación y a la oración metódica, desde una tendencia al cristocentrismo como modelo a imitar, renuncia a la superfluidad y, por tanto, recurso a la devoción, al estilo afectivo, además de una preferencia por la lectura de los textos sagrados. Algunas de las características hacen que se enmarque esta espiritualidad en un cristocentrismo práctico, siguiendo a San Agustín, basado en la humanidad, de inspiración en San Bernardo y en la imitación de la figura de Cristo, sinónimo de perfección. Es notorio en los seguidores de la devotio moderna el aislamiento del mundo, el silencio, la soledad, como elementos indispensables, el ascetismo, con especial énfasis en el ejercicio de las virtudes frente a los vicios, desde la contemplación. En este punto, según el fundador de la devotio moderna, Gerard Grout, existen 4 formas de meditar aprovechando, en primer lugar, los textos canónicos, las revelaciones de los santos, los argumentos de los teólogos y la fantasía y la imaginación del devoto, métodos que están bien presentes en las Vitae Christi medievales, eso sí, pasadas por la criba afectiva que deja entrever la influencia de San Francisco y los escritos de San Buenaventura. En este cambio de espiritualidad también ejerció una notable influencia la abadía de San Víctor y, en concreto, Hugo y Ricardo de San Víctor, sobre todo en la difusión de la corriente de la devotio moderna. El espíritu devoto no se redujo solo al foco de origen de los Países Bajos o de Alemania, sino que en Francia, por ejemplo, Jean Gerson, canciller de la Universidad de París, escribió De Mística Teología Speculativa et Práctica, un libro que trata de la perfección para todos los fieles. En la misma abadía de San Víctor cabe destacar la influencia que tuvo Antoni Canals, dominico valenciano, discípulo de San Vicente Ferrer, que introdujo la devotio moderna en la corona de Aragón. En esta introducción de la devotio moderna cabe destacar la presencia de una obra poco estudiada, también hay que decirlo, por su dificultad, que es la escala de contemplación, influida por las obras de Montbaer, llamado Mauburnus, que escribió el Rosetum Exercitiorum Spiritualium, en el que se reconocen los escalones que debe seguir quien medita hasta llegar a la unión con Dios. Esta idea de estratificación de la jerarquía de la unión divina influirá posteriormente en Isabel de Villena, también en el siglo XV, en la consideración de un cielo empíreo, a modo de palacio real, en el que no son ausentes los besamanos, las jerarquías y los escalones, hasta tal punto que está influida por la Vita Christi de Ximenis, centrada en un cristocentrismo práctico, la Vita Christi de Ludol de Saxonia, el Cartoixà, traducido por Roís de Corella, coetánea prácticamente a la traducción al castellano de Hernando de Talavera en 1496. Con este trasfondo cabe destacar la influencia de las Meditationes Vitae Christi, atendiendo al estilo de una mística intimista en la Vita Christi de Ximenis, el Tomás de Kempis, la misma obra de Luzol de Saxonia, y todas ellas que influenciaron en la abadesa de la Trinidad, es decir, en Isabel de Villena. Bien, desde mediados del siglo XV asistimos en la producción artística, también en la esfera del arte, a un juego de estimulación visual en el que se entremezcla la realidad y la ficción,
Principalmente se plasma el pasado religioso de la vida de Cristo, la Virgen o hechos del Antiguo Testamento. Desde el punto de vista religioso, las invenciones enlazadas a la cultura visual nacieron unidas a una espiritualidad que pretendía exaltar la devoción y la religiosidad, combinando imagen y texto. En cuanto a la literatura, hay disparidad en formas de recepción y desarrollo artístico de esta devotio moderna. Cabe apuntar que los primeros incunables dedicados a la vida contemplativa combinaron partes narrativas con ilustraciones. Uno de los manuscritos hispanos a destacar es, por ejemplo, El Tesoro de la Pasión, escrito por el converso aragonés Andrés de Llí, publicado por Urús, Pablo Urús, en Zaragoza en 1494 y dedicado a los Reyes Católicos. Todos los volúmenes editados por Urús y Kronberger incluían ilustraciones y no únicamente para facilitar su venta y difusión, sino por el éxito de la experiencia devocional. Estos textos se combinaban con plegarias o cánticos de las Sagradas Escrituras, a la vez que favorecían la construcción de fórmulas oracionales tendentes a la repetición para los fieles, que se insertaban como acciones y gestos de piedad. En este sentido, la literatura fue una continua fuente de inspiración para el desarrollo de las artes visuales y viceversa. Los textos devocionales acompañaron a las imágenes sagradas. Así pues, los textos de perfeccionamiento espiritual y contemplación devocional se humanizaron y se presentaron cada vez más cercanos al mundo terrenal. Concretamente, se detectan una serie de argumentos que iniciaron el hecho de aumentar la devoción de los fieles a partir de la representación de sentimientos, entre los cuales destaca la piedad de Cristo, la imago pietatis. Era importante que en las obras literarias se pudiera percibir cada uno de los episodios de la vida de Cristo y de la Virgen sin recurrir en ningún caso a la imaginación, puesto que el proceso contemplativo actuaba a modo de recuerdo a través de la imagen para activar la memoria, y el siguiente paso del proceso era contemplar las imágenes sagradas. En Castilla, si nos vamos centrando en el ámbito hispano, se pueden citar diferentes géneros narrativos en los que a través de pasajes históricos acaecidos o contemporáneos se extraen arquetipos de vida cristiana. Algunos de estos textos castellanos son el Doctrinal de Privados, del Marqués de Santillana, el Valerio de las Historias Escolásticas de España, de Diego Rodríguez de Almela, los Claros Varones de Castilla, de Fernando del Pulgar, etc. En Castilla, el auge de la densa y amplia tratadística religiosa del reinado de los reyes católicos define un periodo rico en misceláneas devocionales centradas en la vida de Cristo. La vinculación de la reina Isabel con su confesor, Francisco Jiménez de Cisneros, muestra el interés por los tratados de espiritualidad. Es el caso del Libro de las Revelaciones de la beata Ángela de Foligno, en 1505, la solicitud a Alonso Ortiz de la traducción del Arbor Vitae Crucifixe Jesu de Ubertí de Casale, el estudio de la fortuna y la tradición textual del Arbor Vitae, que puede considerarse junto con las Meditationes Vitae Christi, atribuido a San Giovanni de San Gimignano, el progenitor del género de la Vitae Christi medieval tardía, pero además resulta interesante valorar los textos dedicados a narrar la vida de Cristo y de la Virgen con el interés de proporcionar un discurso religioso consagrado en la vida contemplativa. Se pueden recordar dentro de esta temática las cartas devocionales de Teresa de Cartagena, la traducción de la Imitatio Christi de Tomás de Kempis en la imprenta de Pablo Urús entre 1488 y 1490, o la contemplació de la Passió del Nostre Senyor de Joan Eiximeno. Bien, teniendo en cuenta los destinatarios de las obras espirituales, conviene señalar que las propuestas de lectura para mujeres a partir del siglo XIV están todas ellas escritas en romance. Ya no acudimos a textos latinos porque se intenta que la palabra llegue cuanto más pronto al receptor. Tanto en las bibliotecas conventuales, por tanto, como en las nobiliarias, no suele faltar una Vita Christi de Isabel de Villena, uno de los textos más influentes en la espiritualidad franciscana tardo-medieval.
Un repertorio de vidas de santos, especialmente el Flos Santorum, casi obligatorio entre los libros de la nobleza femenina, y de amplísima difusión en la imprenta del siglo XV y XVI. Así, Hernando de Talavera, como pueden observar en la diapositiva, en su colación, propone a los religiosos y a la reina Isabel la lectura en voz alta de las vidas de santos. Dice, por lo cual nos leen cada día la calenda en la prima y que comúnmente se hace memoria en suma de las excelentes vidas y graves pasiones y gloriosas muertes de los santos. Y aún por esto es aconsejable saludar que leamos espesamente la vida de aquellos, la vida de los santos, porque más que otra lección nos puede inflamar, esto es muy importante para la devoción moderna, inflamar la devoción encendida interna, consolar y esforzar al servicio de nuestro Señor. Pero es la suma y breve donde propone un listado de obras apropiadas para la lectura conventual: Vidas de santos, los morales y diálogos de San Gregorio, la Vita Christi, el libro de las donas y de natura angélica de Ximenis, el espejo de los legos también. Y frente a estos libros recomendados en los inventarios de libros de conventos femeninos del siglo XV, nos encontramos algunas obras de meditación para la lectura individual. Por ejemplo, la Doctrina Cordis, el espejo de la cruz, de Domenico Cavalca, u obras para la lectura comunitaria en el refectorio, como santorales y reglas monásticas. Las lecturas propuestas de los directores espirituales a las damas nobles son fundamentalmente religiosas. En la biblioteca, por ejemplo, de doña Leonor Pimentel se encuentran casi en exclusiva textos religiosos, y podemos decir de los libros de uso privado lo mismo, que se encuentran en la cámara de la reina Isabel la Católica. Si recurrimos a una lectura muy interesante de un libro que está traducido al italiano también y que se escribió al principio en alemán, de Peter Dinselbacher, y que la traducción viene a ser Santa o Bruja o Santa o Curandera, trata los casos de aquellas mujeres que, por otra parte, en lugar de ser consideradas solo místicas, se las consideraban como pseudomísticas, es decir, mujeres que simulaban alcanzar un éxtasis, que recibían premoniciones o que realizaban curaciones, es decir, que cumplían con los atributos que determinaban la fama de santidad, de manera que en Dinselbacher subraya una notoria desconfianza a veces entre las autoridades eclesiásticas en relación a las santas vivas, así llamadas, a partir del siglo XIII. La tendencia al escepticismo se corrobora en el Concilio de Trento, termina en 1563, con la nueva reglamentación de control que respondía a las críticas protestantes. En una época de rigor, de análisis y control de la espiritualidad femenina, en un contexto en el que influyó también el cisma de Occidente, que determinó una lucha de facciones en que aparecieron profetisas que fueron consideradas como simuladoras. Bien, ante los muchos interrogantes que surgían en la época, las vidas de las místicas verdaderas se enmarcan en unas coordenadas en las que se necesita la reflexión sobre la vida de estas mujeres desde una mirada interior. Tenemos que considerar a la sociedad en la que se hallan inmersas estas mujeres, que se muestra favorable a las actitudes de la mística verdadera, si bien no aceptan las actitudes excéntricas fuera de lo acostumbrado, que provocan a veces, como se nombra en el libro, fastidio en la población, porque algunas de ellas realizaban gritos que perturbaban el sueño, ya que sin duda eran altas las voces que proferían en momento de gran conmoción espiritual. Bien, entre las místicas santas vivas, como llamamos, cabe destacar las místicas italianas. En el siglo XIII, por ejemplo, Margherita de Cortona, en la zona de Perugia, que fruto de una crisis espiritual buscó un acercamiento entre los frailes menores de Cortona. A esta mística la impulsaba su afán de soledad, de meditación, pero a la vez se preocupaba por la sociedad del momento y, apoyada por otra mujer llamada Diablella, organizó una casa de misericordia. Esta mística escribió una vita redactada por su guía espiritual, en la que se narran sus milagros hasta el punto que su fama se extendió post-mortem más allá de su ciudad natal.
Por otra parte, Angela de Foligno experimentó diversas experiencias, entre las cuales la más importante es la visión de San Francisco, que le llevó a una vida de penitencia. Buscó el dolor, Angela, a través del sacrificio físico y moral, y dictó sus experiencias en el dialecto de Umbría a su secretario y pariente Fray Arnaldo, a quien las transcribió en latín. Entre quienes tuvo una influencia profunda se cuenta Ubertino de Casale. A sus hijos espirituales dirigió una carta testamento en que analiza los 5 misterios de la fe: la encarnación, la natividad, la muerte, la resurrección y la ascensión, así como los dones de la gracia, como la redención, la sabiduría para amar a Dios en la verdad. Respecto a Clara de Asís, vemos que a una temprana edad, a casi los 18 años, escuchó a San Francisco, predicar durante un servicio cuaresmal en la iglesia de San Giorgio en Asís, y le pidió que la ayudara a vivir a la manera del Evangelio. Pues bien, en la noche del Domingo de Ramos cambió su rico vestido por una túnica y un velo liso y se unió pronto a la orden. Otras mujeres enseguida se unieron a ella y eran conocidas como las Damas Pobres de San Damián. Vivían en una vida sencilla, austera y aislada del mundo. Y cuando Gregorio IX ofreció a Clara una dispensa del voto de pobreza estricta, estamos hablando de finales del XIII, ella respondió: necesito ser absuelta de mis pecados, pero no de la obligación de seguir a Cristo. En consecuencia, el Papa les concedió a estas monjas el privilegium pauperitatis, que nadie podía obligarles a aceptar ninguna posesión. A diferencia de los frailes franciscanos, cuyos miembros se desplazaron por todo el país para predicar, las hermanas de Santa Clara vivían en clausura, ya que una vida itinerante era difícilmente concebible en aquella época para las mujeres. Su vida consistía en el trabajo manual y en la oración. Las monjas iban descalzas, dormían en el suelo, no comían carne y observaban un silencio casi total. Durante un breve periodo, la orden fue dirigida por el mismo San Francisco. Luego, en 1216, ya Clara aceptó el papel de abadesa de San Damián. Clara de Asís trató de imitar las virtudes y el estilo de vida de San Francisco, hasta el punto que a veces se la llamaba Alter Franciscus, otro Francisco, y desempeñó un papel importante en el estímulo y la ayuda, sobre todo a San Francisco. Tenemos que tener en cuenta que el Papa Alejandro IV la canonizó como Santa Clara de Asís. Catalina de Siena, por su parte, en Florencia, finales del siglo XIV, tuvo su primera experiencia mística a muy temprana edad, a los 5 años prácticamente. Si bien su familia, cuando llegó a la adolescencia, pues trataba de buscarle esposo para desencaminar un poco su futuro. Pero la muerte de su hermana, que murió a consecuencia de un parto, hizo que tuviera una mayor vocación religiosa, por lo que ingresó en el grupo de las terciarias dominicas llamadas mantelate, escrito mantellate, por el manto negro que llevaban sobre hábito blanco. Continuó su vida de perfección espiritual y su clímax se produjo en 1366, finales del XIV. Escribió cartas enviadas a grandes personalidades políticas y eclesiásticas y tuvo un gran interés por la cruzada. Tuvo como director espiritual a Fray Raimundo de Capua, que además era su biógrafo, y se dice que recibió los estigmas y que el Señor la constituyó en vas divinorum, le ordenó ser su portavoz, a lo que ella accedió, a pesar de entender su pequeñez y su incapacidad de responder a tan gran misión divina. Tuvo una vida muy activa en lo relativo a misiones encaminadas a obtener la paz, siempre convulsionada por luchas partidarias y las referidas al retorno del papado desde Aviñón a Roma, y su obra consta de un trabajo extenso, el Diálogo o Tratado de la Divina Providencia, escrito en 1492, que es un clásico en la literatura italiana. Existen, además, 380 cartas dirigidas a los dignatarios del mundo, además de una serie de oraciones. En sus cartas aparece la fuerte personalidad de la santa, que a menudo empleaba la frase «io voglio», quiero, como expresión de seguros objetivos de un mandato espiritual que transmitía sin duda, sin vacilaciones.
Escribió también un diálogo afrontando problemas políticos sociales a través de un mensaje muy claro, el Noscete Ipsum, como inicio de un camino que se despliega en la caridad y el amor al prójimo. Bien, sobre ella escribió Fray Raimundo de Capua en el texto conocido como Legenda Mayor, aunque la Legenda Minor, por otra parte, fue redactada por Fray Tommaso Caffarini, traducida al italiano por Stefano Macconi. Y bien, por esto por una parte, vemos que fue canonizada también en 1461 por el Papa Pío II, y no es la única italiana que escribió tan grandes relatos. No tenemos que olvidar la obra de la clarisa Camilla Battista da Varano, con una obra muy interesante que es I dolori mentali di Gesù, escrito en 1488, que son unas páginas profundísimas en la literatura religiosa italiana del siglo XV. La obra de Varano se sitúa en las primeras de la literatura religiosa femenina en lengua vernácula, en lengua vulgar, junto con el libro de la Doctrina Divina de Catalina de Siena y las 7 armas espirituales de Caterina Vigri, para estar presente en los catálogos de tipógrafos ya en las últimas décadas del siglo XV. Bien, la obra de Varano se enmarca en la más alta espiritualidad franciscana y el concepto de inmensidad y del dolor que sintió Cristo durante la pasión llega a afectar a la clarisa de tal manera que es como si se convirtiera en partícipe del mismo dolor. Tiene una absoluta originalidad en sus obras y bien se requiere tener en cuenta que la piedad para ella es un arte expresado a través de la palabra. Bien, también cabe destacar que Margarita de Cortona medita sobre la pasión del Señor y que en medio del dolor que experimenta como si fuera partícipe del dolor de Cristo, está a punto de sufrir otra pasión. Incluso la gente que estaba a su lado a veces creían que moría por experimentar este dolor tan fuerte. Porque a veces las santas tienen el deseo o se impone en ellas la necesidad de relacionarse con el ámbito en el que sufrió Cristo. La posibilidad, por otra parte, de estas mujeres de ejercer la docencia es una utopía a veces, ya que todas las vidas subrayan la condición de iletradas de algunas de ellas. No es el caso de las que acabamos de nombrar, porque estas tenían una gran formación intelectual. Bien, pero dejando de lado la iluminación que a veces transformaba a estas mujeres, hemos de tener en cuenta la cultura, la educación, los intereses, la personalidad, elementos que intervienen en la constitución del mensaje. A veces las místicas se limitan a repetir lo que han escuchado o lo que se les ha inspirado. En muchas ocasiones no emiten un mensaje verbal, sino que tienen una vida ejemplar que habla por sí sola. A veces pueden ser guías en su ámbito mayor para la comunidad en la que se insertan. Todas estas místicas encontrarán a Jesús como modelo de perfección y la imagen de sacrificio, además de la imitación del mismo, que aparecen en la incitación a tomar la propia cruz, siguiendo Mateo 16, 24, se evidencian en la locución, por ejemplo, de Colomba de Rieti, en que aparece su fortaleza, su ansia de muerte para llegar al deseo destinado, que es unirse a Cristo. Por ejemplo, en Ángela de Foligno aparece la figura de San Francisco como emisaria del Señor. En Santa Catalina de Siena se muestran las huellas de la orden dominicana y también Colomba de Rieti, por ejemplo, aparece en función de intercesora fundamental en las figuras santas. Y, por ejemplo, para Ángela de Foligno, lo más importante es conocer a Dios y a sí mismo, es decir, yacer continuamente en su cárcel y no salir jamás. Colomba de Rieti desea asemejarse a Raquel, al personaje bíblico, porque representa la vidente de Dios, es decir, aquella que ejerciendo la vida contemplativa se acerca al Señor más profundamente. Su fama de santidad hace que su celda se encuentre casi asediada, ya que muchas personas acudían a ella por diversos motivos. Me pasan un mensaje, digamos, amenazante, pero voy a intentar abreviar.
Sí, gracias. También cabe destacar a Magdalena de Pazzi, que es una santa que dialoga idealmente con San Agustín, que habla del conocimiento que le alcanzó cuando tuvo el rapto místico y cuando dijo: yo no vivo en mí vive el Espíritu de Dios. Esta libertad solo se alcanzaba, pensaba Magdalena de Pazzi, con el abandono de ese espacio, incluso para acceder a una libertad que es la que se produce en el rapto y que se aspira al llegar a la muerte. Al examinar las experiencias místicas recaemos en ejemplos pues en los que se produce el alejamiento de los sentidos exteriores, se experimenta la liberación del cuerpo con alegría y luego la tristeza al encontrarse nuevamente dentro de esta prisión, que es el cuerpo. En el ámbito hispano conviene destacar, ya voy terminando dentro de lo que pueda, en primer lugar Teresa de Cartagena, que escribió, por ejemplo, Arboleda de los enfermos y Admirazione Operum Dei, en las que destaca una literatura que muestra la influencia de Boecio, además de las Sagradas Escrituras, y posiblemente también la influencia de Isabel de Villena, con revelaciones sobrenaturales que experimentó en su vida. Ni que decirse tiene que en el siglo XVI el aspecto espiritual comporta una disposición, como diría Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, que la primera oración que sentí, dice ella, a mi parecer sobrenatural, que llamo yo lo que con industria mi diligencia no se puede adquirir, alude al recogimiento que sin duda se logra en mayor o menor medida en el aislamiento y en la soledad. Sin duda Teresa de Ávila recibió aliento y guía a través de dos divulgadores, los franciscanos Francisco de Osuna y Bernardino de Laredo. Pero no es el momento de hablar de Teresa de Jesús, sino que cronológicamente un poco anterior cabe centrarnos ya para ir terminando en la figura de Leonor de Aragón, más tarde Isabel de Villena, a quien se dedica el Instituto Ibemir, que con tanto gusto dirijo y al que pertenecen los dos amigos aquí presentes, José Antonio y David. Isabel de Villena, hija de Enrique de Villena, hija ilegítima de Enrique de Villena, recapitulando un poco y sintetizando, educada en la corte de la Reina María, mujer de Alfonso el Magnánimo, ingresó en el convento de la Trinidad, del que pronto llegó a ser abadesa. Escribió una obra, una de las más representativas, como he dicho antes, de la devoción inspirada en el franciscanismo y que inspiró a muchos escritores coetáneos y posteriores. En esta Vita Christi, que ella misma, Isabel de Villena, no firmó ni siquiera por la humildad de no querer que apareciera su nombre, vemos que su sucesora en el cargo, Aldonsa de Montsoriu, en 1497, pensemos que Isabel de Villena murió 7 años antes, su sucesora en el cargo, digo, escribió un prólogo, y en este prólogo, precisamente, estoy terminando ya, en este prólogo se dice que, evidentemente, que lo ha escrito Isabel de Villena. Lo tienen aquí, voy traduciéndoles porque no existe traducción al castellano por el momento de la Vita Christi, y que además de su humildad cabe destacar que de ella se puede coger fruto de provechosa doctrina, es decir, esta es la finalidad de la obra. Y lo más importante también para lo que nos ocupa es que al final del prólogo, Aldonsa de Montsoriu nos dice que, que se lo envía, vamos atrás, que se lo envía a la reina Isabel la Católica, precisamente porque ella misma, la reina Isabel la Católica, lo ha requerido al alcalde de Valencia para que le envíen una copia, diríamos ahora el PDF, ¿no?, que le envíen una copia del texto de la Vita Christi porque es de su interés. Sabemos que la reina Isabel la Católica había estado en Valencia y había conocido el texto de primera mano. Pues bien, Sor Aldonsa, digamos, obedeciendo a esta petición que le hace la reina, a la cual admira por su excelsa condición de reina, le envía el texto transcrito para responder a la voluntad de la reina. Y bien, para no alargarnos más, simplemente pues decir que esta Vita Christi supone la culminación de toda una corriente espiritual que, como hemos visto, arrancó en Europa más que nada
a partir del siglo XIII-XIV con la devoción moderna, en la que no solo participan las plumas masculinas, como a veces tenemos, digamos, la sensación, los sermonadores, etcétera, sino que también hay todo un elenco de místicas santas vivas que conviene estudiar, María de Jesús, por ejemplo, Teresa de Cartagena, etcétera, y como no Isabel de Villena, y todo encuadrado en el contexto que relaciona esta mística con los intereses espirituales de la reina Isabel la Católica, a la cual vamos a dedicar la jornada de hoy. Gracias por la paciencia y por escuchar.